Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a este webinar que hemos preparado conjuntamente con Signaturit y en colaboración con Seprotec, donde vamos a intentar compartir hoy de una manera escueta, rápida, pero muy precisa, de cómo podemos desarrollar iniciativas con la herramienta Hire and Sign, que hemos hecho en colaboración con Signaturit, para introducir como herramienta de productividad iniciativas que provoquen la reducción de costes y la mejora de la eficiencia y de los procesos en el área. Hoy, yo soy Toño Ruiz Sánchez, director comercial de SquarePoint. Hoy nos acompañan Esteban Siuchowolski de Signaturit y nos acompañan también Eva y Ana del Departamento Laboral de Seprotec, quienes tendrán un poco la cortesía de compartir con nosotros en la parte final de la presentación un poco cuál ha sido su experiencia y que de un caso real, de un caso práctico, podamos compartir con nuestra audiencia de hoy los beneficios o las mejoras que les ha podido digamos, aportar una solución como Hire and Sign. La idea, es simplemente hacer primero una introducción para situaros, para quienes no nos conozcáis, a Signaturit de SquarePoint. A partir de aquí explicaros un poquito más de detalle sobre la aplicación que en colaboración con Signaturit hemos creado y ya tenemos en producción y trabajando en más de 25 clientes actualmente. Y nada, una rápida demostración en vivo, que no será nada profundo, sino que simplemente para que veáis un poco el look and feel de la aplicación y las principales funcionalidades. Explicaros también de manera muy rápida cómo planteamos o cómo hacemos este proceso de implementación para, ya finalmente pasar a lo realmente importante, que es que tanto Eva como Ana puedan compartir con todos nosotros aquellos beneficios que han recogido en este tiempo que llevan trabajando con Hire and Sign. Entonces, si te parece, Esteban, para que puedas presentar un poquito nuestra colaboración, pero que la gente también que no nos conozca pueda tener algún detalle. Si te parece, puedes introducir Perfecto. si quieres Signaturit. Sí, bueno, pues encantado de saludarte, Toño, y a las compañeras de Seprotec también. Signaturit es una empresa que lleva aproximadamente 10 años en el sector de la firma electrónica y en general de la prestación de servicios de confianza en diferentes productos. Y bueno, pues la colaboración con SquarePoint lleva ya pues varios años y ha ido por diferentes fases. Una fase un poco de conocimiento, de reconocimiento mutuo, en el cual pues iban surgiendo proyectos en los cuales Signaturit podía ofrecer una parte de la cadena de valor que podía ofrecer en conjunto SquarePoint a empresas del sector de recursos humanos. Poco a poco esa colaboración se fue afianzando y ya en los últimos años ha ido derivando a lo que se ha cristalizado ahora con el producto de SquarePoint, de Hire and Sign, que es adaptar la solución de Signaturit para el caso de uso de concretamente recursos humanos, que es lo que muchas veces desde departamentos de recursos humanos han pedido, ¿no? Una solución como la de Signaturit, pero un poquito más adaptada, más concreta a la casuística de recursos humanos. En cuanto a Signaturit, como os decía, es una empresa que lleva 10 años en el sector, aproximadamente 10 años en el sector del legal tech, de las soluciones tecnologías relacionadas con el ámbito legal o de servicios de confianza. A día de hoy, bueno, desde hace aproximadamente 2 años formamos parte de un grupo junto con otras 2 empresas que ya forman parte del grupo Signaturit y lo que nos ha convertido de alguna manera en empresa líder del segmento de la firma electrónica y los servicios de confianza a nivel europeo. Es importante enfocarnos y precisar esto a nivel europeo porque, a diferencia de otras soluciones que vienen de otros países, de Estados Unidos y otros países, nosotros nacemos con un marcado carácter europeo y en el sentido de cumplir estrictamente con la legislación a nivel europeo. Sin entrar más ahora en detalles, pero nos basamos en una ley, la Ley 910-2014, el Reglamento de IDAS, que a nivel europeo regula todo lo que
conlleva la firma de documentos de manera online o digital, por así decirlo. Por lo tanto, nuestro ámbito de actuación sobre todo es el ámbito europeo. Por supuesto, también tenemos clientes en Latinoamérica y en otros países del mundo, pero nuestro ámbito más concreto de acción es el ámbito europeo. Tenemos más de 240.000 clientes. Esta diapositiva seguramente tenga que actualizarse, porque ahora tendremos bastantes más. Y como podéis ver en algunos ejemplos de logos con los que trabajamos con la mayoría de empresas del IBEX 35, de grandes empresas de diferentes sectores. Y es verdad que desde el principio surge una gran necesidad por parte o notamos un gran interés por parte de verticales de recursos humanos, tanto empresas en sus departamentos de recursos humanos como en general empresas especializadas en este sector, de poder trabajar a distancia con las máximas garantías jurídicas, y por eso pues, uno de nuestros verticales con más importancia es el de recursos humanos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Esteban, por la presentación, y como bien dices, pues Hire and Sign ha sido fruto, digamos, de esa colaboración que desde hace ya, creo que son más de 5 años, pasa el tiempo muy rápido, pues hemos venido desarrollando, y precisamente eso, ¿no? Para dar respuesta un poco a ese mercado al que nosotros nos dirigimos, ¿no? Los que nos conocéis ya lo sabéis, pero para quienes no nos conozcáis, SquarePoint nos dedicamos única y exclusivamente a ofrecer soluciones para la gestión de personas, es decir, solamente trabajamos en el ámbito de la digitalización del área de gestión de personas, de recursos humanos, y bueno, pues dentro de esa fórmula que planteamos a nuestros clientes de ser su partner integral, como no, la firma digital pues también era uno de los ámbitos a cubrir, y de ahí, bueno, pues ese primer momento de partnership con Signaturit, que luego fue evolucionando precisamente a lo que hoy es, digamos, la solución para el caso de uso de administración de personal y de recursos humanos, ¿vale? En ese sentido, ahí sí que hemos hecho un trabajo conjunto para poder dotar al área de administración de personal de una herramienta que responda a sus casuísticas y a sus casuísticas concretas. De ahí que, bueno, pues en ese sentido, como os decíamos, a día de hoy, Hire and Sign no tiene 5 años, es más jovencita. Hire and Sign tiene prácticamente 1 año y medio de existencia aproximadamente, pero ya estamos trabajando en más de 25 clientes que son referentes en su sector, ¿vale? Son compañías pues, que, digamos, han apostado por esta solución porque realmente en su casuística diaria en la administración de personal se encontraban con que todo lo que tenía que ver con la manipulación, la gestión, el envío, el seguimiento, el almacenamiento de toda aquella documentación que se enviaba a firma por parte de los empleados. Bueno, pues con la introducción de la firma digital, evidentemente, ya se daba un paso. Muchas de ellas ya estaban trabajando con la firma digital, pero vieron que esa capa de automatización, esa capa de robotización que les podíamos ofrecer desde Hire and Sign, daba un valor añadido a lo que ya en este caso tenían. Muchos de ellos ya trabajaban con Signaturit. Al final, para entrar ya un poco en detalle en lo que sería Hire and Sign, lo que buscamos con Hire and Sign es una herramienta que resuelve 4 grandes retos, es decir, 4 grandes retos dentro de este proceso que estamos comentando, de todo lo que es la gestión documental, todo lo que tiene que ver con el envío, monitorización y automatización de este proceso de envío de documentación laboral a firma por parte de los empleados. Damos pues respuesta, pues primero, en compañías donde nos encontramos una cierta masividad, o bien donde nos encontramos por la naturaleza del negocio de nuestro cliente, pues altos niveles de rotación y de movimientos de personal que arrastran documentación que tiene que ser firmada por el empleado, que tiene que ser firmada por la empresa y que evidentemente pues tiene que luego custodiarse de manera segura. También otro de los retos en los que damos respuesta es a aquellas empresas que tienen dispersión geográfica de sus centros de trabajo. Sus empleados están dispersos, y hacerles llegar esta documentación para firma y gestionar todo este proceso, pues también en el formato físico, en el formato papel, pues es de alta complejidad, ¿no? Porque al final tenemos muy poco control. Y por último, también compañías pues, que adolecen de estacionalidad, que tienen temporalidad o que tienen temporadas, que trabajan pues, con puntas durante el año, y que también en ese sentido, pues, a nivel de entradas, de altas, de bajas, de cambios de contrato, de cambios de puesto de trabajo, etcétera, etcétera, bueno, pues hay mucho movimiento. Al final, en los clientes con los que estamos trabajando se da una o varias de estas
digamos, casuísticas, y normalmente pues, se refleja principalmente en los sectores pues, que vemos aquí representados, ¿no? Hospitality, Facility Services, el ámbito del retail, contact centers, también en industria, por supuesto, el mundo del health and fitness y tantos otros, ¿no? Pero al final, bueno, compañías en las que se dé alguna de estas casuísticas, Hire & Sign le da una respuesta óptima para precisamente eso, reducir costes y optimizar el proceso. Son sectores diversos, como veis, bueno, aquí tenéis algún ejemplo, pero bueno, principalmente cumplen una o varias de aquellas casuísticas pues, que antes os introducíamos, y evidentemente pues, donde nos encontramos diferentes plataformas, bien de recursos humanos o bien de cálculo de nómina, que son las que, como luego os explicaré, Hire & Sign utiliza como fuente de datos para todo el proceso de automatización. Lo que nos va a aportar una herramienta como Hire & Sign, ahora veremos y lo bajaremos toda a tierra, pero principalmente es automatizar, es decir, eliminar tareas que no tienen valor, eliminar muchas horas que dedicamos al año a tareas que son puramente administrativas, puramente burocráticas y que no aportan ningún valor, y que nos van a liberar para, pues en ese sentido, no solamente ahorrar en costes, sino optimizar, digamos, el tiempo y de poder dedicarlo pues, a otras tareas de mayor valor. También, evidentemente, al disponer de una herramienta donde tengo centralizado todo ese proceso, toda esa documentación, pues me va a ofrecer pues, una posibilidad de tener un mayor control, ¿no? sobre toda esta documentación, sobre todo este proceso, saber en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con cada envío que he realizado, y evidentemente, como introducía Esteban anteriormente, siempre con la garantía jurídica que nos ofrece Signaturit, y también con la usabilidad de cara hacia el empleado, a quien recibe la documentación a firmar. Pues en ese sentido, los que ya lo conocéis sabéis que es muy sencillo, pero se trata de un proceso muy, muy amigable y muy, muy facilito. Pero bueno, al final, digamos que estas son las 4 ideas clave que nos aporta una herramienta como Hire & Sign para el departamento. Automatización, ahorros, porque estamos al final optimizando procesos y descargando tareas del equipo, control, porque todo lo tenemos en una misma herramienta, y eficiencia, porque al final tenemos una herramienta que nos permite disponer de la documentación en todo momento, poder hacer descargas unitarias o masivas, acceder a esa documentación, tener todo el histórico y sobre todo conocer en tiempo real el estado de cada uno de ellos. Al final, Hire & Sign, ahora lo veremos, lo que hace es, bueno, pues a partir de un documento que hemos definido y que hemos digitalizado al final. Lo que se trata en este proyecto, cuando lo ponemos en marcha, es primero hacer acopio de toda aquella documentación laboral que habitualmente utilizáis en vuestro día a día, la digitalizamos, ¿vale? Digitalizarla quiere decir que la preparametrizamos, la preconfiguramos para que ya los campos de firma, los campos editables, el conjunto del documento ya esté predefinido, para que a la hora de tener que lanzar los envíos, que los podremos configurar mediante dosieres, es decir, el sistema me va a permitir crear conjuntos de documentos de esa biblioteca que hemos digitalizado y combinarlos entre sí para crear diferentes tipos de dosieres, que además tendrán evidentemente pues también un flujo de envío asociado, ¿vale? Para que pues en ese sentido el flujo discurra y funcione como pues a nosotros nos interese, y como nosotros en ese sentido hayamos definido. Con lo cual, es una herramienta que nos va a ayudar no solamente a optimizar el proceso, sino también, en cierta manera, a minimizar muchos errores, ya que el propio sistema dispone de una serie de controles que va a evitar que a un destinatario le puede llegar a firma un documento que no sea el que habíamos preparado o que no sea el adecuado para ese empleado, para ese puesto de trabajo o para esa categoría. El ponerlo en marcha al final es como lo que os decía, la fase crítica importante es cómo analizamos y definimos todos esos procesos, todos esos documentos, todos esos dosieres, y los configuramos, y a partir de aquí realizamos toda una batería de test, una batería de pruebas en un entorno reducido conjuntamente con el cliente, y a partir de aquí ya se hace el lanzamiento. Pensad que podemos estar hablando de procesos que oscilarían entre las 4 o 6 semanas, siempre y cuando pues, tengamos la disponibilidad y esa documentación preparada para que podamos trabajar con ella. Pero como al final no hay mejor manera de ver las cosas que viéndolas un poco, poniéndoles cara y ojos, si os parece, lo que voy a hacer es, os voy a enseñar la plataforma rápidamente. A ver, un segundito, que esto se me pone encima y no me deja cambiar. A ver, aquí lo tengo. Déjame que cierre este. Vale, un segundito que vuelvo a optimizar la pantalla.
Vale, perfecto. Bueno, pues como podéis ver, el acceso a Hire & Sign es un acceso web, por lo cual introducir que estamos hablando de una aplicación que está en la nube, es una aplicación SaaS, no precisa de ningún tipo de instalación ni intervención de vuestros departamentos de IT, es simplemente una aplicación que va a trabajar en la nube y que evidentemente podemos configurar diferentes tipos de usuarios que, por decirlo de una manera clara y rápida, pueden hacer o ver cosas diferentes dentro de la aplicación. ¿Vale? Una vez que accedemos a la aplicación, teniendo en cuenta que es una solución específicamente pensada para los usuarios de recursos humanos, para los usuarios de administración de personal, presentamos principalmente dos grandes funcionalidades, de manera resumida. Una primera funcionalidad que está totalmente orientada a lo que os comentaba antes, a esa gestión, a esa monitorización, a ese seguimiento, a ese control, al acceso al almacenamiento, a la custodia de toda esa documentación, para poderla descargar, para poderla consultar. Y por otro lado, una segunda gran funcionalidad que sería la de la propia realización de los envíos, que os introducía antes con esa biblioteca de contenidos, de documentos que podríamos configurar diferentes tipologías de dossier. Yo en este caso como usuario, nada más acceder, lo primero que me encuentro es la lanzadera, donde no solamente encuentro el acceso a las principales funciones o botones que me permiten activar las funciones principales de Hire & Sign, sino que también ya tengo un pequeño cuadro de mando donde tengo un resumen del estado de todos los envíos por cada uno de los estados en los que pueden estar. Podéis ver que pueden estar en diferentes momentos y las 10 últimas actualizaciones de estado. Es decir, yo aquí, pues de todos los envíos que he realizado en la anterior vez que estuve trabajando aquí en Hire & Sign, pues aquí ahora me está presentando un poco los resultados, me está diciendo cuáles han sido los movimientos. Si yo accedo a lo que sería el panel de gestión de envíos, que es donde el usuario puede monitorizar, puede filtrar por tipología o por categoría de estado de envío todos los envíos que se han realizado, ¿vale? Cada una de estas líneas corresponde con un envío, ¿no? Donde yo tengo aquí visibilidad de la fecha de creación, de la fecha que se ha realizado el envío, en este caso del firmante principal, en este caso el empleado, y otro tipo de información, pues como el tipo de dossier, el estado en el que se encuentra, el centro, la empresa a la que pertenece, etcétera, etcétera. Si yo hago clic sobre cualquiera de estas líneas, el sistema lo que me da es todo el detalle del envío, tanto de los firmantes y validadores que participan en el envío, del detalle del dossier, de los documentos que componen este envío, los eventos del proceso, es decir, toda la trazabilidad de los diferentes pasos que ha ido dando este proceso de envío y, por supuesto, el remitente, que no se dejaría de ser la persona que ha realizado el envío. Desde aquí también, evidentemente, puedo realizar la descarga directa de esa documentación firmada, que además os la devolvemos no solamente en un formato, digamos, sábana, que es decir, todos los documentos que le hemos enviado pegados uno junto al otro, sino que también lo acompañamos evidentemente siempre del Audit Trail. El Audit Trail es el documento que certifica, que recoge todas las evidencias, tanto tecnológicas como biométricas, del proceso de firma de Signaturit, ¿vale? Como proveedor de servicios de confianza, aquí tenemos, digamos, recogido todas las evidencias que al final, como firma avanzada, nos va a permitir identificar al firmante, que al final es el punto clave de todo esto. Pero también os vamos a devolver esa documentación que viene en formato sábana, también os vamos a devolver los documentos por separado, ¿vale? Para, pues en ese sentido, poder facilitaros la gestión documental y que podáis en ese sentido compartir y acceder a la documentación sin que vosotros la tengáis que tratar, ¿vale? Que el sistema ya haga ese trabajo por vosotros. Toda esta documentación que tengo en pantalla, esta información que tengo en pantalla, siempre la voy a poder descargar a Excel o a PDF para compartir con terceros que no queremos que tengan acceso a la aplicación y para que el usuario pueda realizar búsquedas. Es decir, yo aquí veo en bruto, pero estoy viendo todos los envíos que he realizado, en este caso como mi usuario. Yo dispongo bien de la posibilidad de buscar directamente en esta tabla. Puedo buscar, oye, pues búscame solamente pues, a Israel, o búscame solamente aquellos envíos que sean de un 145 o los que sean de la sede de Bilbao, ¿vale? Es decir, fijaros que busca ya directamente y me presenta, me filtra el contenido de la tabla por aquí. Pero también dispongo de la posibilidad de hacer una búsqueda un poco más exhaustiva, que sería a través de los filtros, donde yo puedo decirle al sistema, por ejemplo, pues decir, oye, mira, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, de un firmante en concreto, es decir, de una persona en concreto, un trabajador, de un tipo de envío de los que tengo configurado en concreto, o incluso a través de los centros o empresas que tenemos configuradas, que serán las mismas que tenéis configuradas en vuestra herramienta de nómina o en vuestra herramienta de HCM, de recursos humanos, ya el sistema directamente pues, me hace el filtro, me realiza este filtro
y me presenta, por ejemplo, pues mira, todas las altas que hemos realizado durante el mes de enero. Vale. ¿Esto que me permite también? Me permite la posibilidad de realizar una descarga masiva. Es decir, yo puedo hacer un filtrado de envíos y pedirle al sistema que me haga una descarga masiva, ¿vale? Que me la hace exactamente igual que en el ejemplo que os mostraba antes con la descarga individual. Es decir, lo que hace es descarga el documento probatorio, descarga un documento que es digamos, el que tiene validez jurídica, que incorpora unos detrás de otros, todos los documentos pegados, pero también esa documentación por separado para facilitar vuestra gestión documental. Vale, para no enrollarme más, un poco la idea que os quería transmitir de lo que es las posibilidades o cómo yo como usuario pues accedo, gestiono, monitorizo el estado de los envíos, veo los detalles, me los puedo descargar de manera unitaria o masiva, puedo buscar información, etcétera, etcétera. Si recordáis que os comentaba que había una segunda gran funcionalidad que es la de la propia realización de los envíos, disponemos de dos tipologías de envío. Envíos estándar que van a estar dirigidos únicamente a empleados de la compañía, es decir, que va a beber su fuente de datos, va a ser la aplicación de nómina o la aplicación de recursos humanos con la que estáis trabajando actualmente, con la que creamos un enlace, o el envío universal que puede incorporar a empleados y a otras personas, a terceros que no estén, en este caso, informados en la herramienta de nómina, ¿vale? Aquí el funcionamiento es, el sistema nos permite descargar una plantilla Excel que nosotros complementamos con los datos de los destinatarios, lo subimos asociado a una plantilla que ya tendremos cargada en la herramienta y hará pues, ese envío. Es decir, queremos enviar un único documento a un universo de personas que no son exclusivamente empleados, son empleados y otro tipo de personas. Bueno, pues lo podemos hacer desde aquí. Para lo que son los envíos dirigidos a empleados, trabajamos con el envío estándar, ¿vale? El envío estándar lo que nos permite es realizar envíos de conjuntos de documentos. Como os explicaba previamente, la filosofía de Hire and Sign es, tenemos una biblioteca de documentación digitalizada y esa biblioteca me permite seleccionar y crear diferentes conjuntos que son lo que aquí denominamos dosieres, ¿vale? Y que en este caso vemos aquí configurados. Siempre dispondremos de este buscador porque cuando ya tengamos un listado largo de dosieres configurados, pues desde aquí podremos decir, oye, pues enséñame solamente los que son para hacer bajas o los que son para hacer altas, y fijaros que directamente ya el sistema ya los filtra. Siempre, por supuesto, al usuario le va indicando en el momento en el que se encuentre y le va guiando, para que en ese sentido tenga un apoyo y sepa un poco los pasos que tiene que dar. Hacemos un ejemplo, por ejemplo, si os parece, con lo que sería la alta inicial, que es el que vimos antes, y así nos será más fácil ligar cabos y juntar las ideas. Vale, pues yo simplemente el sistema, ¿qué le tengo que decir? Le tengo que decir que quiero hacer un alta inicial, él ya sabe que ese alta inicial se compone de este conjunto de documentos y yo, que previamente habré creado, evidentemente, en este caso para hacer el alta, habré creado los contratos en mi herramienta de nómina o en mi herramienta de administración de personal, bueno, pues como en este caso, el caso de José Blanco, pues le hemos creado un documento, un contrato, que es el formato oficial que descargo desde mi aplicación de nómina y que me descarga directamente en PDF en una carpeta. Vale, pues yo en esa carpeta en la cual mi aplicación me descarga los formatos, en este caso los contratos, yo simplemente tengo que coger el contrato o los contratos, es decir, este movimiento, digamos, de arrastrar y soltar en Hire and Sign lo puedo hacer con uno o con varios, en este caso si estoy haciendo un alta masiva, ¿vale? O estoy creando varios, dando de alta varios empleados a la vez, pues lo puedo hacer así. En este caso lo hacemos con uno para ver el ejemplo. Yo simplemente lo que tengo que hacer es descargar el PDF aquí, ¿vale? Y a partir de aquí es cuando el sistema comienza a trabajar, ¿vale? El sistema al final, el trabajo que hace es reconoce el tipo de fichero, primero para ver si realmente, vale, lo reconoce si le subo el que toca, porque parece que no le subo el que toca, pero un segundito, vamos a hacerlo otra vez. Ha habido aquí unas altas que se ha hecho un poco el lío, pero bueno, le hacemos un alta estándar, un alta inicial. Yo lo que hago es arrastro el documento aquí y lo dejo caer, vamos a probar con otro empleado, no va a ser que este tuviera algún problema. Y al final el sistema lo que va a hacer, cuando lo va a hacer y no me hace el efecto demo, que siempre tiene que aparecer en el momento más inesperado, pero bueno, os lo explico para que lo entendáis de manera rápida. El sistema lo que hace es identifica el fichero, primero para resolver si ese fichero es el que va a hacer de lanzadera del proceso. A partir de aquí, el sistema va a buscar en el contrato los datos identificativos del empleado, en este caso el DNI y el CIF de la compañía, para mediante el enlace que tenemos con la aplicación de nómina o de recursos humanos, recoger el resto de información que nos va a permitir
personalizar y editar automáticamente el resto de documentación que va a acompañar a este contrato, ¿vale? Entonces, una vez que tiene toda esa documentación editada y cumplimentada, crea el paquete de documentos, crea automáticamente el correo electrónico, que evidentemente ya habremos predefinido en un momento anterior, en el momento de la configuración, y realiza el envío, ¿vale? A partir de ahí yo ya podré monitorizar desde aquí, veis que ya hay cambios, ha habido movimientos, el sistema, en este caso algo hecho mal o algo me ha pasado, ¿vale? Me está indicando aquí que hay una serie de errores, pero en ese sentido lo importante es que veáis que en el momento que se realiza cualquier tipo de envío, el sistema automáticamente ya me lo va a reflejar aquí y ya voy a poder hacer todo el seguimiento del envío. El empleado, por su parte, lo que va a hacer es, va a recibir un correo electrónico donde va a disponer de toda la documentación para que la revise y en caso de que esté todo correcto, la firme y ya nos la remita de nuevo firmada, ¿vale? En ese sentido, nosotros ya automáticamente tendremos la documentación almacenada en Hire & Sign, el estado del envío que hemos hecho con esa persona pasará de no firmado a firmado y desde ahí ya podremos tener acceso a descargar toda la documentación. Importante transmitiros para quienes no conozcáis, en este caso Signaturit, que el empleado ya recibe una copia de toda la documentación una vez que la ha firmado. No nos tenemos que preocupar nosotros de luego remitirle la documentación firmada, ¿vale? Ya directamente el empleado recibe esta documentación y ya puede hacer, digamos, almacenamiento de la misma, ya la puede guardar, ya la puede, pues en ese sentido, custodiar para tenerla en su archivo personal. Y en ese sentido, poco como resumen, lo que os comentaba, al final, Hire & Sign lo que permite es automatizar todo ese proceso de edición, donde nosotros podemos configurar toda esa documentación, podemos configurar diferentes tipologías de envío y a partir de aquí pues el sistema ya se encarga de realizar todo el trabajo, ¿vale? Y lo que os decía, lo podemos hacer de 1 en 1 o de 20 en 20 o de la cantidad que sea, es decir, el propio sistema admite el trabajar de forma desasistida. Yo puedo llegar por la mañana, dar de alta a 20 personas, lanzar las 20 a la vez para que el sistema realice las altas y yo desentenderme y a última hora de la mañana simplemente acceder para conocer el estado en el que se encuentran estos envíos. Pero bueno, lo interesante era que pudierais ver un poquito el entorno, me ha hecho un poco aquí el efecto raro de demo, pero bueno, lo importante era que vierais un poco el entorno, lo fácil de utilizar que es, sobre todo lo intuitivo y pensado, digamos, para el usuario de recursos humanos. No es una herramienta de ahí con aire tecnológico, sino que hemos querido dar mucha usabilidad. Pero bueno, lo realmente importante aquí es que aparte de que pudierais ver la herramienta, es sobre todo pues, conocer un poco las impresiones o un caso real, como es el caso pues, de Seprotec. Y en este caso, pues, bueno, como os había comentado, tenemos con nosotros a Ana y a Eva, para que en ese sentido pues, puedan compartir con nosotros un poco su experiencia y bueno, desde el punto de vista, como digo yo, del conductor, de las conductoras, en este caso, pues porque son realmente ellas quienes estaban bueno, pues, ya utilizando Signaturit, ya para ellas la firma digital ya era un aliado, digamos, en su día a día, pero bueno, sí que el paso adelante con Hire & Sign, en este caso, Ana, Eva, sí que nos gustaría un poco pues ya poder compartir con la audiencia, bueno, primero que os podáis presentar, si os parece, que nos podáis también decir un poquito, contar un poquito a qué se dedica Seprotec y cuáles son los servicios pues, que ofrece la compañía, y a partir de aquí pues que nos expliquéis un poquito de la situación previa o la situación anterior en la que estabais trabajando ya con la firma digital, que ya teníais cierta, digamos, experiencia con el uso de la firma digital, qué fue un poco lo que os movió y cuál es la situación pues, actual que tenéis en estos momentos. Pues, buenos días, yo soy Ana Martín, soy coordinadora del Departamento Laboral de Seprotec. Seprotec es Seprotec Traducción e Interpretación, es una empresa de traducción e interpretación que trabajamos de una antigüedad, vamos, lleva más de 25 años de experiencia, trabajamos en 120 países, o sea, con 120 idiomas, en 11 países, y principalmente en España es donde trabajamos con el tema de la interpretación. Trabajamos para organismos públicos, tenemos también clientes privados, pero básicamente son organismos públicos, tipo comisarías, de policía, Mossos de Escuadra, Guardia Civil, juzgados, y ahí es donde gestionamos más temas de interpretación. La mayoría de los intérpretes con los que trabajamos, bueno, algunos son fijos, que
inicialmente se les manda los servicios y la gestión laboral no es muy compleja, pero luego trabajamos con bastantes intérpretes a nivel esporádico, que tenemos que... No, a ver, perdona. A ver, perdonad, que bueno, no estamos acostumbradas a este tipo de cosas, yo por lo menos. No te preocupes, no te preocupes. Que, bueno, son trabajadores esporádicos que van a los organismos oficiales todos los días y son contrataciones esporádicas que hay que hacer contratos, cambios de jornada o finiquitos habitualmente. Son en torno a unos 1.500 contrataciones, pueden ser al mes, y cuando gestionas todo ese tipo de documentación, pues se nos hacía un poco pesado. Al principio se hacía todo por correo electrónico, luego conocimos Signaturit, se aplicó Signaturit y se hacía a nivel de Signaturit, pero tardábamos muchísimo en preparar toda la documentación para enviar, porque algunas veces mandábamos un contrato, pero otras veces era un contrato con un montón de documentación que aparte había que cumplimentar, como del 45, ficha de datos personales y tal. Y bueno, ahí es donde conocimos y empezamos a funcionar un poquito con SquarePoint. Vale, porque realmente, por lo que comentáis, digamos, la firma digital, evidentemente, ya os provocó una mejora, ¿no? Porque evidentemente ya solo la desaparición del papel, entiendo, o la casi desaparición del papel, porque en este mundo las cosas no hay absolutos, ¿no? Pero sí que ahí yo entiendo que ya habéis hecho una apuesta por la digitalización y habéis dado un paso importante, pero es importante este punto que comentabais de dónde estaba realmente, o sea, dónde luego os encontrasteis el problema, ¿no? Que realmente está, digamos, el cuello de botella o digamos ese... como dicen en las escuelas de negocios, ese pain, ¿no? ese dolor, precisamente apareció en todo lo que era, yo lo llamo la cocina previa, ¿no? que tiene cualquier tipo de envío, porque es un poco lo que comentáis, Eva, ya, un poco de decir, sí, bueno, una cosa es enviarle un contrato a una persona, pues oye, se lo envías, y ping y pan, y ningún problema, pero normalmente todos sabemos, y los que nos dedicamos a este mundo, que la documentación laboral es ardua y extensa. Y además, no solamente estamos hablando de lo que es la pura contratación, sino que intervienen, entiendo, también otras áreas, como puede ser prevención, como puede ser legal, como pueden ser otras, digamos, subáreas, digamos, del área de administración de personal, que también tienen algo que decir, ¿no? Y que también tienen su documento a incorporar. Y que además entiendo que son documentos que están vivos, ¿no? Es decir, que tienen vida propia, ¿no? Es decir, que van cambiando, que van evolucionando, que se van modificando. Bueno, ahí es donde realmente quizás entiendo que habéis notado, digamos, un punto de mejora, ¿no? Es decir, que al final os estáis ahorrando tiempo que podéis dedicar a otras cosas. Efectivamente, ahí es donde se nota bastante la agilidad a la hora de hacer los envíos, porque bueno, tienes unas plantillas, tienes todo preparado y es simplemente lanzar y esperar a que el trabajador firme la documentación y nosotros, bueno, en nuestro caso, pues archivarlo. Correcto, porque a nivel de lo que sería, digamos, que esto también está muy vinculado al tema de la firma digital, evidentemente, pero digamos, ¿qué impacto ha tenido en los tiempos? En el sentido de que, pues yo entiendo que antes, pues cuando había que enviarle a un señor una cosa, había que prepararlo, es decir, en los tiempos que dedicáis netos por envío, pero no solamente el que dedicáis vosotros, sino también el tiempo luego de respuesta por el empleado, ¿habéis notado alguna mejora también en ese sentido? Sí, claro, sí. A ver, normalmente casi todos los meses, una semana, 4 empleados se necesitaba para poder enviar esa documentación y luego, pues eso, registrarla y todo. Ahora mismo, pues, con una persona un día entero dedicada exclusivamente a eso lo puede hacer perfectamente. Correcto. Nos hemos ahorrado ahí, pues eso, el trabajo de prácticamente 4 personas. Correcto. No, y que además la gente que nos dedicamos al mundo de la administración de personal, de la nómina y no sé qué, sabemos enseguida eso, cómo se traduce en coste, porque realmente estamos hablando de horas de personas, ¿no? Y esas horas de esas personas evidentemente tienen un coste para la compañía y que además los de recursos humanos los tenemos clarísimos. Con lo cual, ahí, digamos, es donde pues, me gustaría hacer un poco pues, hincapié para que la audiencia también pues, tenga claro este concepto, que es donde realmente puede estar el retorno de una herramienta de este estilo, ¿no? En el sentido de que, oye, a nosotros nos ha quitado de dedicar muchas horas a una serie de tareas
que realmente poco aportaban a la empresa, había que hacerlas, evidentemente, porque a la gente había que enviar la documentación, pero es un poco el qué sigue siendo el mismo, pero el cómo ha cambiado, ¿no? Y ese cómo, pues en ese sentido, ¿creéis que justifica, es decir, el ahorro que os ha aportado en ese sentido una herramienta con Hire & Sign justifica la inversión que habéis hecho en la misma? Inversión ya no solo económica, sino también en lo que es la puesta en marcha y el adaptaros a la herramienta. Sí, sí, totalmente, totalmente. A nosotros, por lo menos en nuestro caso, ya te digo, nos hemos ahorrado sobre todo ya es las horas, lo que comentabas, las horas que dedican los trabajadores a una tarea que realmente es pesada, sí, pesada, aburrida. Y claro, a ver, al final nosotros tenemos técnicos y los técnicos no son para mandar documentación, son para explicar más cosas, para hacer más tareas, no es solo eso. Sí, para dar apoyo al Perdimos empleado. un tiempo súper valioso en ese aspecto. Genial. Súper valioso. Perfecto. ¿Y qué nos podéis contar un poco de cómo fue vuestra experiencia? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de implantación, de puesta en marcha de Hire & Sign? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cuál fue un poco cuál es un poco el resumen de la experiencia que nos podéis trasladar? A ver, para nosotros fue bien y adecuada a nuestros tiempos, digamos, no hemos podido agilizarlo lo máximo posible porque, claro, teníamos que dedicar poquitas horitas a la implantación porque luego teníamos el gran problema que tenemos de las altas y eso continuas, pero vamos, nos habéis dado las herramientas, nos habéis dado la formación y la verdad es que no ha sido nada complejo, ha sido pues eso, sencillo, adecuado a nuestro tiempo y a nuestras características, pero bueno, básicamente fue fácil, no supuso nada ningún tipo de complicación y muchas Quizás sí el pruebas, punto, digamos, por aquello de que hacía un poco de hincapié antes, porque la experiencia sí nos lo dice, que quizá, evidentemente, lo que es importante, que quizás en vuestro caso ya era algo que teníais bastante avanzado, que es ese trabajo un poco de introspección que hay que hacer para lo que es el acopio de toda la documentación laboral, ¿no? Porque realmente vosotras ya habíais dado un paso que ya os facilitaba el decir, oye, pues mira, más lo que tenemos más lo que podemos añadir ahora, ¿no? Pero, o aquello que no hemos añadido nosotros, porque al ser manual se nos complicaba y se nos hacía un poco complejo y farragoso, y ahora quizás es la oportunidad. Aquí sí, por eso yo hacía un poco hincapié en el tema de el plazo de puesta en marcha, que yo creo que vosotras más o menos estuvo por ahí, entre 4 o 6 semanas, pero realmente por esto, porque la parte, digamos, de introspección, de definición de ese catálogo de documentos inicial que configuramos conjuntamente con vosotros para luego ya poner la aplicación en marcha y que evidentemente tengáis una cierta autonomía para que nuevos tipos de documentos, nuevos tipos de envío también los podáis configurar y también los podáis en ese sentido llevar adelante, pero ahí hay un punto donde quizás la empresa que viene todavía de un punto más del papel tiene que dedicar un poco más de tiempo a hacer ese trabajo de introspección. Pero bueno, al final la documentación siempre la tenemos en la cabeza. O sea, que al final de lo que se trata luego es el trabajo de bajarlo un poquito a tierra todo esto, ¿no? Y vosotras, a nivel de lo que es el enlace, digamos, que tiene Hire & Sign con vuestra aplicación de nómina, en este caso, vosotras, si no recuerdo mal, trabajáis con A3, creo recordar, ¿verdad? Sí, A3 no. Vale. Ok, y ahí es, digamos, la fuente de datos donde vosotras iniciáis el proceso de alta o de baja de cualquier persona, cuando es, por ejemplo, un alta y generáis allí, evidentemente, la ficha del empleado, pero también generáis el documento del contrato o el que sea, el 145, cualquier modelo oficial, porque es importante trasladar también a nuestra audiencia que Hire & Sign nos va a permitir tratar no solamente la documentación, digamos, de tipo oficial o formal, que nos mantiene normalmente nuestro proveedor de nómina o nuestro proveedor de recursos humanos, contratos, ciertos modelos, etcétera, etcétera, sino que también la documentación propia de la compañía. Es decir, todos aquellos documentos que son propios y que me va a permitir configurar, pues oye, yo puedo tener un alta inicial de un empleado, pero de un tipo de empleado, porque tiene una documentación determinada. Entonces tendré el alta del empleado A, alta del empleado B, pues no sé, el de fábrica o el de comercial o el de no sé qué. Evidentemente cada uno muchas veces tiene su propia documentación porque su puesto de trabajo así lo exige, ¿vale? Incluso ya no digamos cuando entra prevención de riesgos, que evidentemente ahí sí que ya o entregamos EPIs o este tipo de historias donde realmente ahí se puede ver más claro, ¿no? Pero bueno, ahí el tema de los ahorros
que comentábamos antes también está un poco vinculado con esto, ¿no? Y en todo lo que es un poco, digamos, cómo ha cambiado Ana y Eva lo que es, digamos, un poco la capa de control, de monitorización, es decir, el tener controlado todo este proceso, vosotros venís del modelo de Signatury, donde ya teníais unas ciertas herramientas que os permitían un poco eso, pero ¿en qué punto, digamos, o qué nivel o grado de tranquilidad, ¿no?, entre comillas, os ha facilitado tener una consola como la de Hire and Sign en la que podáis estar siguiendo en tiempo real qué es lo que está pasando? ¿Ha minimizado errores? ¿Os ha ayudado a sentiros más seguros, a tener un mayor control? Claro, sobre todo el control de ver que los trabajadores sí están firmando la documentación y que no se nos quede cosillas ahí en el tintero al final, porque antes pues sí, recibías mucha documentación, pero claro, no tenías pues eso, que pasar mucho tiempo revisando que esté firmado, que esté correctamente firmado. Ahora mismo pues es que se puede revisar, vamos, en un momentito, y con los filtros sobre todo que nos están ayudando muchísimo. El tema de filtros ayuda. Vale. Os permite ir a buscar información y documentación concreta de un momento, sí. de una persona. Eso es, tenemos pues eso, dividido a los compañeros por provincias, y es filtrar una provincia y ya te saca el que le corresponde a cada uno. Antes o te sabías los nombres, sí, antes o te sabías los nombres de los trabajadores que tú estabas gestionando y ya ibas a tiro hecho, o si no era... Hombre, con el volumen que vosotros manejáis, porque vosotros estáis manejando una plantilla con un volumen importante, ¿no?, a día de hoy. 500, sí. 500 más o menos. Exactamente. Claro. Sabes los nombres de todos, hay que ser un portento de la memoria, porque para llegar ahí... Exacto, para llegar ahí. Extranjeros que son más exactamente. Además, ¿no? Además. Perfecto. Pues, y una última pregunta ya para ir un poco, si os parece, cerrando esta parte del webinar, y ya dejar un poquito pues, abierto el micrófono a la audiencia por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Un poco un ejercicio un poco así complicado, ¿vale? Una cosita así, es decir, ¿cómo resumiríais en una frase un poco lo que os ha aportado, o en una idea, lo que os ha aportado una solución como Hire and Sign, ahora que ya vosotras ya sois de las más veteranas además con la aplicación y ya tenéis todo un recorrido? ¿Qué podríais compartir con la audiencia para quien esté un poco analizando la posibilidad o esté viendo la posibilidad de introducir en su día a día una herramienta como Hire and Sign? ¿Cuál sería un poco el mensaje que compartiríais con ella? ¿Cuál sería un poco esa idea fuerza que dicen los periodistas, donde habéis percibido una mejora más sustancial en vuestro día a día? Tiempo y seguridad, ¿no? Tiempo, sí. Tenemos tiempo, por fin, básicamente. Genial. Tiempo para dedicarlo a muchísimas tareas que siempre dejas ahí pendiente, porque bueno, no son urgentes, pero bueno, hay que tenerlas hechas. Fantástico. No, sí. Realmente hemos conseguido ese objetivo que en primer momento, cuando hablamos con vosotras, era precisamente esto, es decir, entender Hire and Sign como lo que es una herramienta de productividad, no es una herramienta ni de firma digital, ni de almacenamiento de datos, no, contiene todo eso, y nosotros creemos que lo que es la herramienta de firma digital, evidentemente, creemos que es la mejor, porque nosotros analizamos en su momento, ya hace muchos años, todas las que había en el mercado, y en ese sentido, pues Signatury nos ha dado esa fiabilidad, esa seguridad, esa tecnología que ha permitido que también pudiéramos desarrollar alrededor, y bueno, al final todo eso lo que buscaba era conseguir este objetivo, ¿no? Que os pudiéramos ofrecer una herramienta huyendo de cualquier tipo de discurso tecnológico o de cualquier tipo de discurso, digamos, asociado a la tecnología. No, aquí es porque es una herramienta que está pensada, diseñada y desarrollada para dar respuesta a esas casuísticas que comentábamos antes de masividad, volumen, dispersión y demás. Vosotras tenéis todos los ingredientes, Seprotec tiene los 4 ingredientes en ese sentido, pero bueno, los habrá que tengan más de uno, menos de otro. Pero bueno, en todo caso, si os parece, ya damos un poco por concluida. Agradeceros, por supuesto, digamos, vuestra participación, y mira, si os parece, pues vamos compartiendo un poco alguna pregunta que va entrando por el chat, y que en ese sentido, mira, esta la podréis contestar vosotras. Me dice, ¿los documentos iniciales ya están firmados por la empresa? Nos pregunta Cristina. ¿Qué opciones en ese sentido estáis trabajando vosotras? ¿Cómo hacéis con esa documentación que ya en teoría
tiene que firmar o viene firmada por la compañía? ¿Cómo lo trabajáis? A ver, nosotros es que ya tenemos las plantillas con las firmas, con los datos que se necesita, pues eso, o bien una parte de A3, como son los contratos y todo eso, que ya lo tenemos ahí la plantilla con la firma, con el tag de firma, que eso es súper importante. Y luego tenemos otras plantillas también con la firma de la empresa y con los datos que necesitamos ya para los envíos masivos, ya metidos en la aplicación. Correcto. En la página. Y vamos, nada, con esas 4 cositas que necesitamos ya se lanzan todos los contratos, Genial. toda la documentación que necesitamos. Sí, vosotros, digamos, el llevar preinsertada ya la firma y el sello, que es algo que es muy habitual, lo vemos en nuestros clientes. En todo caso, sí que es importante también trasladar que existe la posibilidad de que si hay alguna empresa que desea que el proceso de firma definido para lo que es la firma de la empresa, aparte de esta opción de que vaya preinsertada, también existe la posibilidad de que firme con una firma avanzada, de que firme con un certificado digital, que lo puede hacer además de forma unitaria o masiva. Es decir, que también existen pues otro tipo de digamos, opciones para adecuarnos a lo que cada cliente, pues en este caso, precise, ¿no? O depende también del tipo de envío, se precisa un tipo de firma o otro tipo de firma, ¿no? Es decir, que aquí bueno, nosotros en concreto lo que es estructura, lo que es personal de estructura, tiene las dos firmas, una para que vaya para primero al responsable del director de recursos humanos, y luego lo visa y lo firma y lo pasa, llega al trabajador. Eso. Correcto, porque exacto, aquí hay un punto importante también, que no solamente en el flujo podemos incorporar firmantes, sino que también podemos incorporar validadores, ¿vale? Que sería en este caso gente que diría, oye, doy el ok previo a que luego ya se desencadene todo el proceso de firma, ya digamos más formal. José Luis nos pregunta si, dice, buenos días, ¿se adapta a cualquier software de gestión de nómina? La respuesta es sí, ¿vale? En este caso, Ana y Eva, ellos trabajan con A3, pero nosotros lo que hemos creado es que el enlace que se hace mediante un fichero, es decir, mediante un enlace limpio, no tenemos que programar ni parametrizar nada ni en la herramienta de nómina ni en Hire and Sign, precisamente para poder tener esa compatibilidad con cualquier sistema de nómina. A día de hoy tenemos clientes que trabajan con A3, que trabajan con Meta 4, que trabajan con SAP, que trabajan con Sage, alguna otra solución por ahí hay, que ahora no me viene a la cabeza, pero vamos, cualquier fuente de datos nos puede ser de encaje, porque al final es un enlace limpio, es un enlace que va por un fichero que generamos automáticamente o no, bueno, depende de la aplicación, pero bueno, hay un proceso definido que es muy sencillo y técnicamente no tiene, digamos, ninguna complejidad, ni ningún requerimiento técnico más. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Vamos a dar un minutito. Parece que no. Vamos a dar un segundo por si alguien quiere introducir alguna preguntilla más. Nos preguntan, ¿trabajáis en Portugal y Francia? A día de hoy, es decir, cosa importante es que Signaturit sí que sobre todo en Francia, tiene una grandísima presencia. En Portugal, Esteban, creo que también, ¿no? Sí, que lo hablamos en su momento, creo que también estoy ahí. Bueno, como hablábamos, sí. Sí, adelante. Como comentábamos antes, al final, por un lado, de la parte más puramente legal o de marco legal, trabajamos con todo el ámbito de la Unión Europea, aparte de otros países. ¿Hay alguna ley específica que puede obligar al uso de cierto tipo de documentación, pero en general se utiliza el mismo sistema que en España y que en otros países de la Unión Europea? Y sí, en Portugal trabajamos con varios clientes en el sector de recursos humanos y luego empresas de aquí, de España, que también tienen presencia en Portugal. Y en Francia, mucho más. En Francia, de hecho, hay una empresa del grupo que es de allí, que es una de las líderes del mercado allí, que es Universign, que forma parte del grupo Signaturit. Y aparte, como Signaturit, también hemos hecho bastante trabajo de establecimiento en el país.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Esteban. Nosotros, por nuestra parte, desde lo que es, digamos, la capa de Hire and Sign, nosotros no tenemos problema de localización, siempre y cuando, evidentemente, pues podamos dar las garantías, pero bueno, al final es lo que comenta Esteban, de que estamos hablando de una solución que se rige por una normativa europea. Entonces, en cierta manera, luego hay que, evidentemente, adaptarse a las casuísticas de cada país, pero en este caso la respuesta sería sí. Nos pregunta, dice, en el caso de los finiquitos, si el trabajador requiere la asistencia del comité de empresa, ¿cómo se gestiona esto? Aquí lo que tenemos es creado un pequeño add-on, es decir, Hire and Sign dispone después de pequeños add-ons, que son pequeñas, digamos, vamos a decir que pequeños mini programitas que están dentro de Hire and Sign y que dan respuesta a una casuística concreta. En el caso de, si el caso del finiquito, el trabajador requiere la asistencia del comité de empresa, pues lo podemos hacer bien a través de la participación o la incorporación en el flujo del comité o del representante, o como hemos hecho en algún caso, en algún cliente, que lo que hacemos en este caso no son los finiquitos, en este caso es en las altas. Cuando se finaliza todo el proceso de alta de un empleado, el sistema de manera automática con este pequeño add-on genera o extrae de ese envío la copia básica y en función del centro de la RLT, del representante legal del trabajador que corresponda por el centro, le hacemos llegar esa copia básica al representante, ¿vale? Es decir, que también nos permite montar este tipo de automatizaciones. Y por último me pregunta, ¿podría trasladarse a este programa dicha documentación para la firma no solo del empleado, sino también de la empresa? Sí, claro, podríamos organizar, es decir, la configuración del flujo de firmantes lo podemos organizar de la manera que entendáis y necesitéis. En ese sentido no hay ningún problema, podemos ponerlo que firme antes o después, es decir, ahí lo podemos organizar sin ningún tipo de problema. Preguntan sobre la copia básica, ¿la firmaría el representante de los trabajadores? En principio, creo que tal como está montado ahora, no se envía para que la firme, sino para poner, porque realmente la ley lo que nos dice es que tenemos que poner a disposición del representante legal de los trabajadores la copia básica. Y con lo cual no lo involucramos en el proceso de firma a la RLT, sino que lo que hacemos es hacerles llegar, depositar en un repositorio o enviar por correo electrónico esa documentación. Lo lógico sería dejárselo en un repositorio para que ellos puedan acceder allí y puedan consultar esa información. Otra pregunta dice, ¿es necesario que los contratos y documentación oficial se formalice dentro del programa de nómina? No, evidentemente en la mayoría de casos sí que se hacen desde el propio programa de nómina, porque los mantenimientos que nos ofrecen los fabricantes de nómina ya incluyen el mantenimiento y actualización de este tipo de documentos, pero no, puede ser un documento o un formato o un fichero que esté creado fuera de la aplicación de nómina. No es necesario que provenga de ahí, no, para nada. Nosotros simplemente lo que necesitamos es identificar dónde están los datos que nos van a permitir identificar al empleado y a partir de ahí extraer la información necesaria de la aplicación de nómina para cumplimentar y editar el resto de documentación. No sé si hay alguna pregunta más o menos estamos en tiempos, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, si es por las preguntas, esto siempre, como siempre, es bienvenido. Dice, por último, dice, ¿y el email del empleado lo tendrá que obtener del programa de nómina? Sí, efectivamente, del programa de nómina o del programa que hayamos definido como maestro, donde están los datos de los empleados. Pero sí, desde allí es de donde recogeremos también la dirección de correo electrónico del empleado. Sí, correcto, es así. Preguntan si que se firma por parte de... vale, sí, también existe la posibilidad de que, como decía, de que también lo firme, la parte con el tema que decíamos de la copia básica, que lo reciba o que lo firme la representación, ¿vale? ¿Se pueden hacer envíos a smartphones? Sí, efectivamente, el empleado lo que hace es recibir mediante su correo electrónico o bien a través de un SMS un enlace que le va a llevar a la petición de firma y la va a poder... los documentos los va a poder revisar y firmar en una tablet, en un smartphone o directamente en un PC. Por lo tanto, me dice, previamente es preciso que el empleado esté previamente dado de alta en el programa de nómina. En nuestro caso, damos de alta en el sistema una vez firmado el contrato. Bueno, pues entonces aquí en este caso vuestro había que definir o buscar cuál puede ser el maestro de esos datos o a través de un Excel. Es decir, que lo podemos cargar a través de un Excel también, no hay ningún tipo de problema. Es decir, al final, cómo cargamos la información o dónde depositamos la información de los empleados,
para poder llevar a Hire and Sign a leer allí puede ser incluso tan sencillo como cargar esos datos en una hoja de Excel, ¿vale? Que cargaríamos en Hire and Sign, ya tiene un botón directo para poder hacer esa carga y a partir de aquí pues ya alimentar el proceso y lanzar los envíos. Muy bien, pues parece que ya más o menos hemos aclarado un poquito las cuestiones que habían salido. Y nada, ya un poco como cierre de la reunión, Eva, Ana, agradeceros muchísimo vuestra participación. Ha sido muy interesante pues, poder compartir y conocer desde quien lo vive en sus propias carnes y sobre todo quien ha ido viviendo estos pasos y que evidentemente pues, estéis ahora disfrutando un poco pues, de estos beneficios y de estas ventajas que os puede aportar, sobre todo liberaros tiempo para otro tipo de tareas. Con lo cual, súper agradecido en nombre de SquarePoint y esperamos poder, pues en breve, poder contar de nuevo con vosotras para otro tema. Ahora ya habéis hecho el primero, ahora ya se ha roto el hielo, ahora que a partir de aquí ya veréis que la cosa es mucho más fácil. Esteban y equipo de Signaturit, como siempre, por supuesto, gracias por vuestro apoyo y por vuestra confianza. Y a toda nuestra audiencia, por supuesto, pues a todas las personas que habéis participado, agradeceros vuestro tiempo y vuestro interés y, por supuesto, pues dejaros la puerta abierta para que cualquier detalle o punto adicional que quisierais clarificar ya pues más en un one-to-one, pues oye, nos tenéis aquí a vuestra disposición. Tenéis la web de hireandsign.com también para ver todos los detalles de la aplicación y allí podéis contactar con nosotros. Y lo dicho, para ser puntuales y no robaros a nadie ni un minuto más, trasladaros de nuevo nuestro agradecimiento y bueno, pues os esperamos en los próximos webinars que iremos realizando durante el resto del año, donde iremos pues también, aparte de compartir experiencias de los clientes que ya están trabajando, pues bueno, intentar trasladaros información de valor que pues os pueda servir para conocernos mejor y para bueno, intentar ayudaros en la digitalización del área, que es lo que nos mueve cada día. Lo dicho, nada más, muchísimas gracias a todos y a todas, muy buenos días y aquí estamos para lo que necesitéis. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Gracias, buenos días.